A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Sean ustedes bienvenidos a este espacio en Telesucesos. Vamos a hablar hoy de la crisis de la medicina prepagada. Las empresas del sector justamente en estos días publicaron un remitido en la prensa haciendo un diagnóstico de la situación y la necesidad de que intervenga directamente el presidente de la República, Lenín Moreno, para tratar de paliar esta situación, que en definitiva obedece al hecho de que se ha establecido en base a la ley aprobada el año pasado un régimen de copago que tiende a colocar a las empresas en una situación total y absolutamente precaria. Para dialogar de este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Pablo Albuja, gerente general de Humana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que el problema surge a consecuencia del procesamiento, la discusión de la ley el año pasado, porque finalmente se tomó como referencia un informe de la Dirección Actuarial del IES que estimaba las utilidades del sector en 221 millones de dólares, cuando el ponderado en los últimos años está alrededor de 12 millones de dólares. Ahora que comienza a facturarse el copago, evidentemente todo apunta a que ustedes no van a tener capacidad para soportar esa presión económica que les sobreviene. Por favor. Gracias, Roberto. Bueno, como tú mencionas, el proyecto de ley que se tramitó durante todo el año 2016 tenía varias falencias, entre esas el análisis económico. Nunca se hizo un estudio actuarial ni un estudio financiero del impacto de una nueva regulación en el sector. Y principalmente, como mencionas, hay una carga o una nueva obligación que se impone dentro de la ley, que es el reembolso a la red pública de las atenciones médicas de los afiliados que gozan de doble cobertura, tanto del IES como de las empresas privadas, y que hace que esta carga sea impagable. Ahora, ¿cómo explicas tú que se puede haber presentado un informe de esta naturaleza que evidentemente era erróneo y que estimaba utilidades por una cifra descomunal, 221 millones de dólares, cuando de acuerdo a la información de la Superintendencia de Compañías es significativamente menor? Como decía, 12 millones de dólares, realmente hay una brecha notable, ¿no? Como te decía, lamentablemente en la Asamblea manejaron este proyecto sin información. Hasta última hora no tenían una fuente certera de información y era muy fácil pedirle a la Superintendencia de Compañías que diga cuáles eran las utilidades reales del sector para imponer una nueva obligación. Y en el medio, porque se manejaron dos leyes a la vez, la Ley de Incentivos Tributarios y la Ley de Salud Integral Prepagada y Seguros Médicos. En el medio apareció este informe actuarial, llamémoslo así, así dice el título al menos del informe, que decía que hay 221 millones de dólares de utilidad, pero era un informe que tenía muchísimos errores. Por ejemplo, a dos empresas le incorporaban solo ingresos y no le ponían gastos, y incorporaban otras empresas que no eran el sector para demostrar una utilidad inexistente, y me imagino que justificar la imposición de esta obligación a las empresas. Ahora, el copago se empieza a dar, entiendo que esto ha comenzado hace pocas semanas, a pesar que la ley ya se aprobó hace cuestión de un año, sí, pero les está comenzando a echar mucha presión. Exactamente, ¿cuál es la situación, el estado de cosas? Bueno, han empezado a llegar ya las primeras planillas de parte de la Seguridad Social. Todavía no en la magnitud que esperamos, pero ya empezaron con
con el cobro, pero todavía faltan muchos temas que se vayan desarrollando. O sea, desde la publicación de la ley y esta imposición de esta nueva carga que nosotros consideramos que primero es inconstitucional y segunda no hay forma de pagarla porque las utilidades del sector no avanzan. Trabajamos conjuntamente con las autoridades del gobierno en demostrar que no había esta capacidad de pago. Y es así que en el reglamento a la ley se reconoce que no hay esta capacidad de pago y en la disposición transitoria segunda se establece que la Autoridad Sanitaria Nacional tiene que determinar la forma de cómo realizar los cobros y además determinar la capacidad de pago, y en esto hay que ver la capacidad de pago de las compañías y además de los usuarios, porque esta obligación será trasladada posteriormente a los usuarios, y además que se cobre de manera progresiva, reconociendo de que la carga es muy pesada para las empresas. La verdad es que es una paradoja que a través de un reglamento se incluye una disposición de esta naturaleza que de alguna manera se tira bajo la ley, desde el punto de vista práctico. O lo atenúa. O lo atenúa, obviamente. Exactamente, sí. Pero eso es lo que se trabajó conjuntamente con las autoridades del anterior gobierno, precisamente para no desbalancear a un sector que contribuye al país con la prestación de salud de cerca de 1 millón de personas. ¿Pero esa regulación ya existe de parte de la Autoridad Nacional de Salud o todavía eso no? El 28 de junio la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, el Ministerio de Salud, emitió la norma de relacionamiento público-privado donde determinó solo la forma de cobro, pero no determinó la capacidad económica y la progresividad. Entonces, en este momento, a pesar de que han empezado a llegar las planillas, nosotros estamos en un limbo jurídico, por llamarlo así, entre que el reglamento ya dispuso esta responsabilidad y delegó esta responsabilidad a la Autoridad Sanitaria Nacional, pero no se ha llegado a determinar esta capacidad de pago y progresividad. ¿Bajo estas circunstancias las empresas han comenzado a pagar o por lo pronto no? La gran mayoría de empresas hemos impugnado las planillas iniciales, porque estamos en medio de inseguridad jurídica, o sea, hay una ley, hay un reglamento, el reglamento determinó que la autoridad sanitaria determina esta capacidad de pago y progresividad, sin embargo el IES ya empezó a enviar planillas, entonces nosotros hemos dicho, espérese un ratito, esperemos a que se determine la capacidad económica y la progresividad para que nuevamente empecemos con este proceso. Ahora, el punto de partida de este problema es la falta de gestión técnica del IES y la forma como vieron desde la presidencia del Consejo Directivo en particular la posibilidad de establecer este régimen de copago para obtener recursos de la empresa privada a fin naturalmente de hacer frente a las distintas contingencias económicas que de continuo tiene el instituto. ¿Cuál es su análisis sobre el particular? Sí, en mi criterio, Roberto, creo que el manejo del IES en los últimos 10 años ha sido sin técnica. ¿Por qué te digo esto? Porque primero vamos por el lado del fondo de pensiones y para ir desarrollando una historia. En el fondo de pensiones se suben las pensiones, que parece que es bueno, pero de por medio no hubo un estudio actuarial de exactamente hasta cuándo puede estirar las sábanas el IES. Eso empieza a ocasionar un desfinanciamiento actuarial, que es la relación entre el corto y el largo plazo. En el largo plazo el IES no tendrá viabilidad en el pago de pensiones. Luego de eso, en el año 2013, se hace un cambio al Fondo de Salud, aumentando la cobertura de los hijos dependientes de 6 años a 18 años y reduciendo los periodos de espera de maternidad de 12 meses a 6 meses y de enfermedades persistentes de 6 meses a 3 meses, sin de que haya de por medio una prestación económica adicional. Y eso causa un efecto, Roberto, de que el presupuesto del IES en salud vaya de $1.800 millones en el año 2013 a $2.900 millones en el 2017. Esto no se lo hizo con estudio actuarial tampoco. Tampoco se lo hizo con estudio actuarial. Entonces, los $1.100 millones que tiene adicionales de costo de atención el IES en el Fondo de Salud, ¿de qué manera es financiado? Primero, hay una reforma a los porcentajes de aporte entre el 2016, desde el 2016, que para entendimiento de las personas, antes un cuarto de lo que llegaba al IES iba al fondo de pensiones, ahora la mitad de lo que se aporta al IES va al fondo de pensiones, es decir, del 571 al 994 va al fondo de salud, y sí, para cubrir esta parte. Pero segundo, también se ve la posibilidad de que las empresas de medicina prepagada y de seguros que trabajan en seguros médicos aporten al fondo de salud de las personas que tienen doble cobertura,
con este copago. Ahora, en la actualidad es alrededor de 1 millón de personas que tienen seguro, póliza de medicina prepagada de ámbito privado, ¿correcto? Sí. De esos, como que la mitad tienen doble cobertura, es decir, cobertura del IES, del ISPO, del ISFA y a la vez de la medicina prepagada de ámbito privado. Según el mismo informe actuarial del IES, al que hacíamos referencia, 412,000 personas tienen doble cobertura, es decir, que aportan personalmente, su patrón aporta al IES y además aportan a un seguro complementario, ya sea personalmente o a través también de su patrono. Pero habría que sumar pues ISFA e ISPO, que es parte de la red pública de salud, ¿correcto? Y Seguro Social Campesino, que es parte del IES, naturalmente. Así es, todavía esas cifras no las tenemos. Realmente la única cifra a la que hemos accedido es la que consta en este informe actuarial del IES. Correcto, y de ese total que tienen doble cobertura, ¿cuántos quedarían sujetos al régimen de copago? Porque algunos naturalmente no van a ir al IES, sino que directamente se van a beneficiar de las ventajas que le ofrece su póliza de ámbito privado. De acuerdo con este mismo informe, el 25%, es decir, 110,000 personas aproximadamente, utilizan el IES y a su vez utilizan su seguro privado para atenciones de salud. Quiere decir que el 75%, a pesar de que aporta al IES, no se atiende en la seguridad social, sino que utiliza un seguro privado para financiar sus gastos de salud. Es muy interesante, ¿no?, el hecho de que supuestamente habiendo todos estos respaldos, porque para empezar la Constitución establece que la salud es una obligación del Estado y una prestación gratuita. Independientemente de eso, hay naturalmente para efectos de aquellos que están afiliados al ISFA, ISPO, IES, hay un pago para efectos de obtener el correspondiente servicio, pero digo, pese a esa circunstancia, de todas maneras, el sector de medicina prepagada de ámbito privado ha continuado creciendo. He visto las cifras y obviamente la facturación de ustedes ha incrementado, a pesar que en las utilidades ciertamente los márgenes siguen siendo muy reducidos. Así es. Creo que el problema de acceso y de los tiempos de atención hacen que las personas busquen opciones de financiamiento de sus gastos médicos. Si la seguridad social funcionara de manera oportuna, te entregaran los medicamentos, si las citas fueran tempranas o si tienes una contingencia de salud puedes acceder rápidamente a un hospital, indudablemente nuestro sistema complementario no funcionaría porque te estaría cubierta tu necesidad. Sin embargo, al tener muchas falencias en la parte de, sobre todo, accesibilidad, es donde las personas buscan otras opciones para financiar sus gastos médicos, y ahí es donde nosotros cumplimos un rol complementario en el sistema de salud. Eso es muy importante en términos de la política pública y del interés mismo del Estado. Una eventual desaparición del sistema de medicina prepagada de ámbito privado es contraproducente en la medida que eso supondría para la red pública de salud tener que asumir mayores compromisos en circunstancias de que su atención está prácticamente desbordada en clínicas, hospitales, centros de salud y naturalmente en todo lo que es atención externa, ¿no?, citas médicas. Sí, indudablemente en el supuesto no consentido de que el sector desaparezca, de este millón de personas habrá un grupo importante que siga atendiéndose en el sector privado, pero habrá otro grupo de personas que ponga presión a la atención en el sector público, ya sea en el mismo Ministerio de Salud o en el IES, ISFA, ISPOL, poniendo más carga. Nosotros creemos que al contrario que se ve, nosotros construimos al sector de la salud con financiamiento de gastos médicos por aproximadamente $350 millones, que en caso de que nosotros no estemos en el medio, esto sería directamente presión y demanda de servicios en el sector público. Es bastante, el saldo sería gastos operativos, porque estuve viendo cifras y el sector el año pasado tuvo ingresos por $461 millones y digamos entre atenciones médicas y gastos operativos sumaban alrededor de 450. Así es. Para un margen de cerca de $12 millones, ¿no? De $12 millones, sí, exactamente. La rentabilidad es relativamente baja en la actividad. El tema de financiamiento de gastos de salud es muy complejo. Esto es una problemática a nivel mundial. Ahora, el escenario es complicado, ¿no? Ustedes han presentado un par de demandas de inconstitucionalidad, por un lado. Por otro lado, también se complica mucho el escenario de conseguir una reforma legal que racionalice un poco este tema que estamos hablando, de que las cifras sencillamente no calzan, pero
De modo propio, el momento que está atravesando el país es bastante complejo por la circunstancia política, convocatoria de una consulta popular, la división del propio bloque oficialista. Y digo, en esos términos es bastante difícil que un tema de esta naturaleza pueda tener el espacio que requiere para una solución urgente. Claro, nosotros vemos que se deben buscar soluciones en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo entendemos que debería el Ministerio de Salud Pública determinar lo que establece el reglamento, la capacidad de pago y la progresividad. Si no es el Ministerio de Salud Pública, pensaríamos que el presidente de la República debería hacer una reforma al reglamento y determinar esta capacidad económica y progresividad y por lo menos dar un plazo adecuado de implementación de la ley hasta que las mismas empresas y las autoridades de control nos acoplemos a exactamente qué va a pasar. Y en el largo plazo es indudable que se necesita una reforma a la ley, no solo por este tema. Este es un tema que realmente lo consideramos letal para la industria. Sin embargo, hay otros temas, Roberto, que van en contra del principio de la libre empresa. Por ejemplo, creo que es el único sector al cual se le obliga a reinvertir utilidades. ¿Qué accionista va a querer invertir en una compañía a la cual se le obligan a reinvertir utilidades? Y entre otras cosas, o sea, hay muchos problemas donde hay cruces de competencias dentro del Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia. Eso está haciendo que las compañías tengamos muchos retrasos en la aprobación de planes, en la estructuración de precios, en fin, y ocasiona un problema de sobreregulación y además de indefinición en el sector que no permite que desarrollemos proactivamente nuestra actividad. El enfoque conceptual de las demandas de inconstitucionalidad, ¿por dónde va? Creo que hice mención al hecho de que la Carta Política establece como una garantía del ciudadano el acceso a la salud como un tema gratuito. Sí, la Constitución establece que la salud es gratuita para todos los ecuatorianos independientemente de su género, edad, afiliación política, etcétera. Y esa gratuidad es cubierta por el Ministerio de Salud Pública. Además establece en el régimen de seguridad social que es un seguro social público y universal, que sus fuentes de financiamiento son los aportes privados, los aportes patronales, los aportes personales y el financiamiento del Estado. Entonces, nuestra demanda está en función de que si nosotros tenemos que reembolsar al sector público, ya la salud dejó de ser gratuita, porque ya alguien está pagando por esas atenciones, ya sea en el Ministerio de Salud o ya sea en el IES. Y por otro lado, a la Seguridad Social no le permite delegar las responsabilidades hacia otros entes. Y en este caso nosotros vemos un traslado de responsabilidades clarísimo en el financiamiento hacia el sector público. ¿Qué incidencia ha tenido la aprobación de la nueva ley en los costos de la medicina prepagada? Porque cuando se tramitó y aprobó la ley, ustedes denunciaron oportunamente que esto iba a significar mayores costos para los usuarios, para los abonados. Sí, al mes de diciembre del 2016, la firma Andes de consultoría relacionada a una consultora multinacional publicó una encuesta en donde ya se verían los primeros efectos. Nosotros hablábamos de un efecto solo en el costo hacia el usuario, que podría hablarse de un 60% de incremento. Sin embargo, la realidad es que ha ido cambiando esta composición. Las empresas han optado por reducir montos de cobertura a sus afiliados. Por ejemplo, si antes tenías una cobertura de $20,000, actualmente las empresas dicen contrato solo $15,000. Los copagos, por ejemplo, antes era 80-20, se están cambiando a copagos 70-30. Las empresas han dicho, si antes el seguro médico costaba 100 y la empresa te financiaba $80 y tú aportabas 20, esa modalidad ha cambiado. Ahora han dicho solo a los titulares, ya no a las familias. Y un grupo de empresas han decidido ya dejar de contratar planes médicos. En este estudio que te menciono se habla de que 5% de las empresas ya tomó la decisión de no continuar con este beneficio hacia los trabajadores, ¿sabes? Es un impacto porque al final el disminuir los montos de cobertura hace que la gente acceda menos a los servicios de salud. Pero en su momento la Superintendencia de Control de Poder de Mercados intervino para efectos de obligar a las empresas de medicina prepagada a que restituyan contratos, sobre todo de ámbito corporativo, que se habían cancelado
porque el riesgo de siniestralidad había aumentado significativamente a consecuencia, pues precisamente, de la aprobación de la nueva ley. Exacto. Sin embargo, todos esos contratos ya han tenido vencimientos. Recordemos que la ley está vigente desde hace un año. Estos contratos se firman por lo regular a un año máximo. Entonces, todos esos contratos ya han tenido vencimientos y han tenido renegociación de condiciones. Y es ahí donde se han tenido que aplicar estos ajustes, como te menciono. Ahora, ¿cómo miras tú el futuro de la medicina prepagada de ámbito privado en el país? De alguna manera, suponiendo que la actual coyuntura tendrá que ser superada, porque como decíamos hace un momento, no va en la línea de la política pública ni del interés del Estado que ustedes desaparezcan. Pero obviamente las condiciones de alguna manera tienen que suponer previsibilidad en términos de su proyección, no solamente en el corto, sino también en el mediano y largo plazo. Claro, de no darse reformas, lo que nosotros vamos a ver es una restricción inminente de los planes de medicina prepagada. O sea, del 1.000.000 de personas seguramente se reducirá a 400, 500.000 personas, afectando, como te decía, primero al mismo Estado, porque va a tener más presión de atención, afectando al empleo directo que nosotros generamos, afectando al empleo indirecto de toda la cadena productiva que está detrás de nosotros, clínicas privadas, médicos, farmacias, laboratorios. Va a tener una afectación de no darse una reforma. Hay planes en este momento que están saliendo del mercado, por ejemplo, lo que son de seguros inclusivos, es decir, el que cuesta $2 o $3 y te da una cobertura pequeña a segmentos socioeconómicos desprotegidos, y que les ayuda bastante cuando tienen una circunstancia de salud. El poder financiar una receta de $200 les ayuda bastante. Eso de no darse reformas. De darse reformas, nosotros seguiremos cumpliendo el rol que hemos tenido en este tiempo, que es darle complementariedad y opciones al usuario, porque al final esto se trata de tener opciones de cómo atender tus gastos de salud. Pero la ley también los obligaba a capitalizar, es decir, a aumentar su capital justamente para hacer frente a mayores contingencias, mayor siniestralidad. ¿Cómo se ha avanzado en ese proceso? Porque conocemos que hay algunas empresas que no han estado en capacidad de cumplir. Sí, a ver, la ley establecía primero que las empresas tengamos un capital mínimo de $1.000.000. En este momento entendemos que hay algunas empresas que no han logrado ese $1.000.000, no por falta de recursos de sus accionistas, sino más bien por la inseguridad que está alrededor de toda la normativa que tenemos con el cambio de la ley. Entonces esas empresas están en la incertidumbre de ¿capitalizo o no capitalizo? Correcto. Ese es un primer punto que ya ha cumplido el año de vigencia de la ley, no se lo ha hecho al 100%. Y después vienen otras normas que son las conocidas como normas de solvencia, que tenemos que tener reservas de reclamos en curso, reserva de riesgos en curso, capital adecuado en relación al tamaño de la compañía, que estamos implementando a partir de este mes. Precisamente ya las compañías tenemos que empezar a constituir las reservas de riesgos en curso y de reclamos incurridos y no reportados, conocido técnicamente como IBNR. Empezamos ya a registrar estas reservas a partir del mes de octubre, y a partir de diciembre ya se empieza a medir también el capital adecuado, que es diferente al tema del capital mínimo, donde donde tú tienes que tener una proporción de tu patrimonio en relación a las ventas que tienen las compañías. Entonces, más o menos hemos estimado que el impacto en reservas para el sector podría estar hablándose de $90 millones y una necesidad de capital adecuado de patrimonio que va alrededor de los $30 millones. Entonces, la necesidad de capitalización del sector es de $120 millones que será establecido en el tiempo, ¿no? En el comunicado público ustedes también mencionan de que ya hay al menos 7 empresas que están en proceso de liquidación, un reflejo de que el estado de cosas es de modo propio complicado. Sí, exactamente. Hay empresas que han estado en proceso de liquidación, y precisamente es porque no se ve un futuro en donde haya viabilidad de la industria. Entonces ellos han decidido. Igualmente hay algunas que están también en situación de pérdida, de acuerdo a los reportes 2016 de la Superintendencia de Compañías. Exacto, sí. El año 2016 fue complejo para la industria
subieron mucho los costos de atención médica. Este es un tema, como te mencionaba antes, que va, no solo es en el Ecuador, sino que es en el mundo en general. Siempre aparecen nuevos medicamentos, nuevas técnicas de tratamiento médico, y a veces los actuarios no incorporan estas nuevas técnicas de tratamiento y te desfasas en el costeo. Precisamente es por eso que se producen estas pérdidas. Realmente es un ramo de seguro que es muy técnico y que requiere de mucho análisis y técnica para precisamente no tener Pablo, estas un pérdidas. mensaje final de la entrevista, manera de corolario, de resumen para quienes nos están siguiendo. No, yo lo que diría es que las empresas estamos trabajando en pro de nuestros afiliados, en defensa de nuestros afiliados, porque creemos que este es un servicio que hace bien a la sociedad. Y estamos dando esta lucha a pesar de que mucha gente no entiende el porqué de estos remitidos. Nosotros estamos luchando porque este servicio continúe en el tiempo en el mercado ecuatoriano. Y obviamente que estamos para respaldarlos y para brindarles un buen servicio en caso de las contingencias médicas de salud. Gracias por estar Muchas gracias, conmigo Roberto. aquí en este espacio. Vamos a despedir aquí Cosa Pública, no sin antes agradecerles por su amable sintonía. Estaremos de vuelta con ustedes la semana entrante. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública